Ok. Empezamos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Te damos gracias que podamos aprovechar de esta tecnología pues, para compartir tu palabra. Te pedimos que nos guíes en este estudio al aprender más acerca de tu palabra. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Entonces, lo que vamos a estudiar es acerca de la palabra de Dios. Y voy a mostrarles, pues es una presentación en PowerPoint. Voy a compartir mi pantalla con ustedes y pueden, se va a basar la clase en la información que está ahí. Por un momento. Ok, yo creo que se puede ver la pantalla y también nos podemos ver los unos a los otros. El título del estudio es las escrituras y su mensaje. Y pues vamos a ver qué es lo que dice las escrituras acerca de la palabra de Dios. Yo estoy usando la Biblia que usamos en la iglesia. Tengo los números de página basados aquí en esta Biblia. Entonces van a tener que buscar las páginas adecuadas. Cámara. Y pues... Página 1125. pero esta Biblia aquí que usamos en la iglesia. Oh. Primero Timoteo del 13 al 14. No, segunda de Timoteo. La segunda de Timoteo está al final, ¿o qué? ¿En qué parte de la Biblia? Mami. 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 Ma. Ma. I need help on my homework. Timoteo. ¿Qué? Timoteo. ¿Está al final de la Biblia o a principios, Pastor? Ajá. Entonces, en la Biblia que ustedes quieren, los números empiezan de nuevo en el Nuevo Testamento. Tenemos la amarillita. Crónica, Nehemías, Salmos. Okay. Sí. No, Proverbios, Isaías, Ajá. Jeremías, Ezequiel, Daniel, Zacarías. Léeme batalla la Biblia amarilla que tienen, pues podemos usar. La de San Mateo está aquí, pero falta Timoteo. Hechos, San Juan, San Lucas, San Marcos, San Pedro. ¿Te quedó? Sí, encontré luego la que sigue, la San Mateo, pero
Ah, que ahorita les digo el número de página porque Leti me trajo la misma Biblia. Oh, gracias, pastor. Ok. So, es No va a decir el hacia número la de parte de atrás de la Biblia y en la página 310 de la parte de atrás de la Biblia. ¿En la 300 qué, pastor? 600. 310. 310. 310, hija. Ujú. Capítulo 3, 14, Estaba 17. casi al final poniendo. Ajá. ¿Uno de ustedes gusta leer? Mm, Capítulo 3, en el 3, el 14, ¿verdad? Yo comienzo. Ojo. Tú sigue firme en todo aquello que aprendiste, de lo cual estás convencido. Ya sabes quiénes te lo enseñaron. Recuerda que desde niño conoce las Sagradas Escrituras, que puedes instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reaprender, para corregir y educar en una última rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Ok. ¿Qué es lo que dice aquí acerca de las escrituras? Pues en el versículo 16 que dice que toda escritura está inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios se concentró, se inspiró para hacerlo, Ajá. Pues, entregó todo para hacer lo posible, para que vean que todo es útil. ajá. Sí, que está las escrituras que dice que están inspiradas por Dios, quiere decir que ¿quién es el autor de las escrituras? Sí, quiere Pues decir Dios, ¿verdad? que Dios las elaboró para que todos cumpliéramos su ley, Ajá. sus Y cuando mandamientos, sus habla mandatos. aquí de las escrituras, ¿cuáles escrituras de qué está hablando? De las de la Biblia, ¿no? Sí, de la Biblia, pero ¿de qué parte? Pues sería el Antiguo Testamento. ¿Cuáles hubieran sido las escrituras al tiempo de Jesús y los apóstoles? Pues es el Antiguo Del Testamento, Antiguo ¿verdad? Testamento. Ajá. Entonces, pero de lo que dice, de lo que decimos que es el Antiguo Testamento, podemos aplicar a todas las escrituras. Esta es una carta de San Pablo a Timoteo. Y Timoteo era como uno de los ayudantes de San Pablo, uno de sus colaboradores. Y él está recordándolo acerca de las escrituras, algo que él había aprendido y pues dice desde niño y pues son las escrituras, es Dios obrando por medio de las escrituras que nos lleva a la fe. Pues porque es la palabra de Dios, el Espíritu Santo obrando por la palabra de Dios. A veces personas piensan, oh, la Biblia, estos son cuentos antiguos, son para los que vivían antes. Pero podemos ver que dice aquí que es útil para nuestras vidas. Nos puede enseñar y corregir
nos dice cómo hemos de vivir para que podamos vivir nuestra fe. ¿Alguien quiere hacer una pregunta, una observación? Pues que desde entonces está escrito que las personas debemos de corregir lo mal hecho y debemos de vivir la vida con rectitud, como se nos enseña aquí, como aquí está escrito, y desde entonces son esos mandatos desde las escrituras, por las escrituras. Sí, sí, pues aquí en las escrituras tenemos la voluntad de Dios y pues podamos vivir de acuerdo con lo que Él enseña. Okay. Vamos a pasar a la segunda carta de San Pedro. Pues uno tiene que ir adelante hasta la parte más atrás de la Biblia. Y pues segunda de Pedro, capítulo 1, empezando con el versículo 20 en la página 345. 345. Sí. 345. 2021. 345. No, de estas amarillas, no. Pedro, ante todo. 20. Ajá. ¿Dónde está? 20. Ajá. Pedro, Pero, ante todo tengan esto presente, que ninguna profecía de la Escritura es algo que puede interpretarse según el personal parecer de nadie, porque los profetas nunca hablaron por su propia voluntad. Al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Okay. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos el mensaje de los profetas. Y pues dice aquí que el mensaje de los profetas era en realidad el mensaje de quién. era mensaje por parte de Dios. Sí. Entonces, podemos confiar que es un mensaje por parte de Dios, que los profetas fueron inspirados. ¿Alguna pregunta o comentario? No. Ok. Vamos a pasar a San Mateo 28, en la página 49. Ok, la página 49 es de 28, 16 a 20. Ajá. Así pues, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado. Y cuando vieron a Jesús, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícelas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Okay. Esta escritura, esta sección aquí, se trata después que Jesús resucitó de entre los muertos. Cuando Él resucitó, Él dejó palabra para que sus discípulos fueran a Galilea,
pues y que él se iba a reunir con ellos en un cerro. Y aquí vemos que los discípulos obedecieron y pues fueron al cerro que Jesús les había indicado. Vieron a Jesús. Me imagino que puede ser que él solamente apareció a ellos y se sorprendieron, pero luego les dejó un mandato. Y pues, ¿cuál es este mandato que les dejó? Pues podemos ver que dice varias cosas ahí, pero solamente una de las cosas es principal. Que vayan a ser discípulos. Que fueran a todas las naciones a ser discípulos, a bautizarlos y a enseñarles a obedecer. Ok, hay varias cosas aquí, pero Ujú, Jorge lo había dicho al principio, que es ser discípulos. a ser Pues discípulos. Jesús se acercó a sus discípulos y ya les dijo pues que su trabajo era de hacer discípulos. Y les dijo cómo hacerlo. Entonces empezó diciendo primeramente, vayan. Y pues estaban en un cerro en Galilea, iban a ser discípulos, iban a encontrar personas ahí en un cerro. No, tenían que ir a las gentes. Y pues desde, y pues empezaron en Jerusalén, de donde se encontraban. Y pues entonces fueron proclamando a Jesús. Y cuando la gente llegaba a la fe, ¿qué es lo que sucedió después? Okay. Fueron bautizados. Pues un momento. Listo. ¿Quieres prender el micrófono? Okay. Leti estaba ahí contestando, pero no tiene el micrófono prendido, pero dice que así está bien. Pues entonces, so, a los que llegaron a la fe fueron bautizados. Y a los que fueron bautizados, ¿qué es lo que dice? Entonces te está diciendo aquí, pues, de donde dice en el versículo 20, ¿qué es lo que dice ahí? Enséñanles, ¿verdad? Sí, que enseñen a obedecer. Ajá. Y que por Y su pues, parte, ¿de dónde tenemos las enseñanzas de Jesús? mm, De las escrituras, ¿verdad? oh sí, pastor. Ajá. En los evangelios tenemos lo que Jesús enseñó y basándose en lo que Jesús enseñó, enseñaron los apóstoles. Y pues en el Antiguo Testamento habla de la venida de Jesús y también expresa su voluntad. Entonces, y dice aquí de enséñenles qué, enséñenles a Obedecer. 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 Pues podemos terminar de aprender acerca de lo que Jesús enseñó. Y pues Sí. de aprender y luego de obedecer. Ajá. Tal vez podemos aprender muchas cosas, pero dudo que aprendemos todo. Pero de obedecer todo lo que aprendimos, pues será importante que durante toda la vida que vayamos aprendiendo acerca de Dios y de su voluntad.
Porque Sí. vamos a terminar de aprender todo lo que Jesús nos enseñó. Se va a ir aprendiendo poco a poco. Ajá. Ok. Pues entonces voy a seguir mostrándoles aquí de algunas imágenes y acerca de las escrituras y pues vamos a ir aprendiendo más acerca de la Biblia, acerca de su contenido y organización y pues lo que Dios obra por medio de las escrituras. So, aquí vemos como una biblioteca, ¿verdad? Ajá. Pues las primeras dos secciones ahí es lo que llamamos el Antiguo Testamento. Pero la primera fila de libros es el Antiguo Testamento de cómo lo organiza los judíos. Y la segunda fila del librero es cómo organizamos nuestro Antiguo Testamento. Y abajo es el Nuevo Testamento. So, aquí tenemos la organización de las escrituras hebreas, pues como lo tienen organizado los judíos. Y pues podemos ver que tienen la ley, que son los escritos de Moisés, los profetas anteriores y luego los posteriores. Y de parte de las profetas posteriores tienen los 12, que son los libros más chiquitos ahí. Y luego los escritos, que son como libros de poesía, como los salmos y proverbios, y cantar de cantares y eclesiastés, y otros libros históricos. Esta es la manera que organizamos el Antiguo Testamento nosotros. La primera sección se conoce como los libros de historia, que empieza con los 5 libros que escribió Moisés y que también llamamos la ley, como los judíos. Y luego otros libros que cuentan algo de la historia del pueblo de Israel. Y luego hay la sección de poesía, que consiste de Job, los salmos. El rey David escribió muchos de los salmos. Y luego hay libros escritos por el rey Salomón, como Proverbios, Eclesiastés y Cantar de Cantares. Y luego tenemos los libros que llamamos los profetas mayores. ¿Qué es la diferencia que vean entre los profetas mayores y los profetas menores? ¿Están más grandes los libros de los profetas mayores? Sí. Sí, ajá. So, entonces, Isaías y Jeremías, Ezequiel, son libros más grandes. Y, Lamentaciones está ahí porque fue escrito por Jeremías, y también hay el libro de Daniel. Estos llamamos los profetas mayores. Y los otros, pues, libros ahí son 12, que son los profetas menores. Pues, son los mismos que los judíos habían dicho de los 12. Y sus escritos, sus libros son más chiquitos. Por eso se dice que son menores. Y mayores los otros porque son más grandes. Este es el Nuevo Testamento. Empieza con cuáles libros. ¿Cómo llamamos a los primeros 4 libros? Evangelios y Hechos. Ok, Evangelios son los primeros 4 libros, ¿verdad? Sí. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 2 fueron escritos por apóstoles,
Mateo y Juan. Y Lucas y Marcos eran compañeros de los apóstoles. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles también es parte de la historia. San Lucas escribió una obra en 2 tomos. Es su Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y luego siguen las cartas de San Pablo. Parece que él escribió más que cualquier otra persona de los autores de del Nuevo Testamento. Pues sí, Son más ahí, son ¿verdad? más. Son 13 cartas. Y las cartas de Romanos a segunda de Tesalonicenses, ellos llevan los nombres de las iglesias a los cuales San Pablo escribió. Y podemos ver que él escribió 2 cartas a la iglesia en Corinto y 2 cartas a la iglesia en Tesalónica. Y luego hay 4 libros escritos a personas. Y pues habíamos leído un texto de segunda de Timoteo. Timoteo y Tito eran pues compañeros de pues de San Pablo. Y Filemón, pues él era un cristiano y San Pablo le escribió una carta porque su esclavo había escapado y le había alcanzado en la cárcel en Roma y San Pablo, y le estaba sirviendo a San Pablo y se convirtió. Y San Pablo sabía de lo que era justo, era de mandarlo de nuevo a su dueño, porque le pertenecía, pero también escribió de manera diciendo, pues, que le había sido muy útil para San Pablo, que le había estado sirviendo en su lugar, pues que él tenía toda confianza que lo iba a mandar de nuevo para servirle. Entonces, es como lo que dice en esta carta. Y luego hay las cartas generales. Hebreos fue escrito a los cristianos hebreos, por eso tiene ese nombre. Y de Santiago a Judas, estos llevan los nombres de los apóstoles quienes escribieron estas cartas. Y luego se termina con Apocalipsis. ¿Alguna pregunta acerca de la organización de la Biblia? No, está muy bien organizada. Ajá. Y pues podemos ver todo el librero de nuevo. En la parte superior las escrituras hebreas y luego de el Antiguo Testamento como lo organizamos y el Nuevo Testamento. Y aquí se trata algo del mensaje de la Biblia. Y vamos a empezar con esta parte aquí. Pues déjame ver algo aquí. So, esta sección que está por aquí, por aquí, esta se ve como que, Audiencia, like a pues les está stadium. diciendo como un anfiteatro, yeah. Un ¿les estadio. parece? Ujú. Y La esta parte stage. aquí, pues será el escenario, ¿verdad? Ujú. Y pues aquí, ok, déjame. Ok, pues tal vez tengo que borrar aquí porque no quiere permitirme ok.
Ok, estoy tratando de cambiar. Ya no está, me está dejando cambiar las transparencias. Déjame. Ok, déjame ver otra vez. Ok, so, este es el guión para el drama. ¿Y este guión es qué? Libro. ¿Será la Biblia? Sí. Es la Biblia. Sí. Y luego hay como dos actos. Este refiere a un suceso en el Antiguo Testamento. ¿Pueden ver la flecha que estoy moviendo por aquí? Sí. Ajá. Ok. So, entonces, esta es una montaña aquí. Sí. Será el monte Sinaí. Ajá. Y pues esta es la iglesia que Dios mandó a Moisés a construir. Se llama el tabernáculo. Ujú. Era una iglesia hecha como de una tienda Ujú. de acampar. Este es el símbolo del pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel, con el punto número 3, los 10 mandamientos. Pero de lo que este está refiriendo en total es el suceso de que llamamos el Éxodo. ¿Sabe a qué refiere esto? Esta es toda la historia de cómo Dios salvó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y Dios los sacó de Egipto para traerlos aquí al monte Sinaí para establecer un pacto con ellos y hacerlos su pueblo. So, es como un acto salvífico. Y pues, esta es la esencia de la historia del Nuevo Testamento. ¿Este será quién? Jesús. Jesús Jesús. Jesús. Hay su cruz. cargando su cruz. Ajá. Ok. Él está rodeado porque Él vino para servir. Y este es el símbolo de servicio. Ujú. Especialmente, en este curso, está haciendo una referencia cuando Él se lavó los pies de los discípulos. Tuvo que arrodillarse para lavarle los pies. Él es un rey. Ujú. Y pues la corona, la cruz, porque Él vino a servirnos por medio de su muerte y su resurrección. La paloma es el símbolo de quién? Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Y pues podemos ver que en tanto los dos hay círculos alrededor de Jesús. Y hay círculos alrededor de la presencia de Dios. Su presencia se muestra por las nubes. So, Dios hizo esto pues para formar un pueblo, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento su pueblo, la iglesia. Y pues estos son los temas principales del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Son temas salvíficos, como Dios salvó su pueblo el Antiguo Testamento y pues hizo al pueblo de Israel su pueblo, y como Dios salvó a toda la humanidad por medio del sacrificio de Jesús para que seamos su pueblo.
¿Alguna pregunta acerca de esto? No. Pues entonces, aquí está hablando de lo que se trata en el Antiguo Testamento. En el principio, pues Dios creó, ¿verdad? No había nada antes. Y esta sección aquí trata de la historia que encontramos en Génesis desde la creación hasta el llamado de Abraham. Y pues Dios llamó a Abraham y a sus descendientes, pues a Abraham y a su hijo Isaac y a su hijo Jacob y a los 12 hijos de Jacob para que formara su pueblo. So aquí de esta parte trata del llamado de Abraham, su historia, la historia de Isaac, de Jacob, del tiempo de esclavitud en Egipto, de la liberación del pueblo de Israel y cómo Dios llevó al pueblo de Israel a monte Sinaí para establecer un pacto con su pueblo. Y luego sigue la historia aquí hasta la caída de Jerusalén y hasta que los que fueron llevados a cautiverio en Babilonia regresaron. Y luego, después de esto, hubo un periodo como de 400 años en que no hubo ningún escrito más del Antiguo Testamento, ni ningún profeta. Estos eran como los 400 años antes de la venida de Jesús. Aquí terminó el Antiguo Testamento. Y aquí con la llegada de Jesús, pues este era el Nuevo Testamento. Este cubrió como, pues podemos decir, algunos 100 años. Desde el nacimiento de Jesús hasta los últimos escritos de San Juan, pues hubiera todo ocurrido dentro de un periodo de 100 años o menos. Y aquí pues podemos ver la historia de Jesús, de que vino como un siervo y nos sirvió por su muerte en la cruz, que fue enterrado, pero al tercer día resucitó, ascendió al cielo y mandó el Espíritu Santo. ¿Quién sigue presente con nosotros? O Jesús está presente con nosotros a través de su Espíritu hasta el día de hoy. Esto es como una historia en breve de las Escrituras. ¿Alguna pregunta acerca de esto? No, está muy bien. Entonces, pues, este es como Dios ha actuado por medio de las Escrituras. Aquí arriba, este es el símbolo para Dios. Un círculo porque Dios es eterno, que no tiene principio ni fin, y tampoco un círculo, pero flechas porque Dios siempre está en acción. Y pues el nube aquí representa también la presencia de Dios. Y aquí están las escrituras y los espirales son como remolinos, pues que ha actuado durante diferentes épocas. Y pues podemos ver que Dios habló y creó el mundo. Dios habló y estableció su pacto con el pueblo de Israel, los hizo una comunidad. Aquí está un profeta y está dentro del símbolo del pacto. Dios mandó a los profetas
para que hablaran al pueblo de Israel y llamar al pueblo de Israel al arrepentimiento. Pero también hablaron acerca del futuro. Y aquí podemos ver que está hablando el profeta acerca del futuro. Pero los profetas hablaron como parecido cuando estamos a pie de una montaña. Si uno está aquí a pie de una montaña, solamente puede ver el primer pico, ¿verdad? Si uno está aquí frente a una montaña, no puede ver los picos que están atrás. Hasta que se sube a la montaña, entonces uno ve que hay más picos. Entonces, con el tiempo, los profetas, pues podamos decir, subieron las montañas para llegar a los picos, para tener una vista más clara acerca de Jesús. Pues podamos ver que la primera profecía acerca de la venida del Salvador, Dios le dio a Adán y Eva, hablando del descendiente de la mujer quien conquistaría al descendiente de Satanás. Pero podemos ver con el tiempo, pues hablaron más y más acerca de Jesús y tenemos como la profecía de Isaías, que en el capítulo 53, que habla mucho acerca de la muerte de Jesús, pues en su profecía. Y luego llegó Jesús y Dios nos habló a nosotros por medio de Jesús. Y Jesús vivió, murió, resucitó, ascendió al cielo y nos mandó el Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo nos habla a través de las Escrituras. Y pues podemos ver que hay profecías que todavía están por cumplirse acerca de la venida de Jesús al final del tiempo. Y esta imagen aquí se ve como que. Aquí tenemos. El pesebre. Es como el pesebre. Pesebre de Jesús. Aquí es como una La Biblia Biblia. aquí, ¿verdad? Es una Biblia. Ah, Pero es una está Biblia. en forma de qué? Pesebre. De pesebre de cuna. Un pesebre, ¿verdad? Ajá. Martín Lutero una vez dijo que las escrituras es como el pesebre que nos trae Jesús. Jesús es el centro de las escrituras. Y Jesús mismo es la palabra de Dios. So vamos a abrir nuestras Biblias en la parte de atrás al Evangelio de San Juan. Y ahorita les digo el número de la página. Es la página 134. Te toca leer. Ajá. 14. Okay. So, en San Juan queremos ver capítulo 1 y el versículo 1 y luego de brincar al versículo 14. Pues yo lo leo para que comento a una vez. Sí. Dice aquí, en el principio ya existía la palabra. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Entonces, dice en el principio ya existía la palabra. ¿A quién se refiere? ¿A qué? Que estaba en el principio y que la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Él se refiere a quién? Pues, ¿será una referencia a Jesús? Sí. Pues dice que, existía en el principio,
estaba con Dios, pero no solamente estaba con Dios Padre, sino que era Dios. Era Dios. Y luego el versículo 14, algunos párrafos abajo, dice, aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, lleno de amor y verdad. Y hemos visto su gloria, la gloria que como hijo único recibió del Padre. Así podemos ver que la palabra eterna de Dios se hizo hombre. Y pues Jesús mismo es la palabra de Dios. Y pues aquí en este mismo capítulo dice que Dios hizo todas las cosas, nada de lo que existe fue hecho sin Él, pues por medio de Jesús. ¿Y cómo es que Dios creó? Él habló, ¿verdad? Ujú. Su palabra, por medio de su palabra, medio de su Jesús palabra. creó todo. Ok, vamos a cambiarnos algunas pocas palabras, páginas, disculpa, al capítulo 5, versículo 39, y en la página 140. No, 142. Ujú. La página 142, versículo 39. Ujú. ¿Que uno de ustedes gusta leer el versículo 39? ¿Está listo? Yo. Sí, pastor. 142. Ujú. Ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado, porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Sin embargo, aunque son las escrituras las que hablan de mí, Aquí está. Aquí está hablando Jesús y él habla de las escrituras. Cuando él habla de las escrituras aquí, ¿de qué parte de nuestra Biblia está hablando? ¿Del Antiguo Testamento? Del Antiguo Testamento, porque ya todavía no existía el Nuevo. Y dice que las escrituras hablan acerca de quién? acerca de él, De Jesús, de ¿verdad? Dios. Ujú. Jesús, pues podemos decir, se encuentra en todas las páginas, aunque no habla de Jesús, pero podemos ver que todo se trata del plan de Dios para un Salvador en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pues habla de Él y de qué significa su venida para nosotros. Luego vemos en Hebreos 1 a 4. Y ahorita les digo la página. Es en los 317. 317. Ajá. El número. Donde dice Dios ha hablado por medio de su Hijo. Sí. Ajá. ¿Eso no quiere leer? Yo leo esta sección. Ok. Que en tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados
muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora en estos tiempos últimos nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de limpiarnos de nuestros pecados, se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios. Y el punto más clave aquí es en el versículo 2. Ahora en estos tiempos últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo. So, si queremos saber cómo es Dios, o qué es lo que quiere Dios, o cómo hemos de vivir, ¿en quién podemos fijarnos? En Jesús. En Jesús. So, él es la palabra de Dios y él, de Dios ha hablado por medio de él. ¿Alguna pregunta? No, pastor. Que vamos a ir terminando aquí. Pues hay como 2 secciones más. Aquí en este curso, que está aquí en medio, se llama Silvestre. Aquí abajo hay un hombre y una mujer. Y estos círculos como una flecha representa el pecado, porque representa servirse a sí mismo. Y pues aquí tenemos los 10 mandamientos, aquí tenemos a Dios y aquí es el símbolo de la muerte. Y pues so vamos a ver un poco más acerca de esto. Vamos a ver en Romanos capítulo 6. So, tenemos que regresar un poco y pues en la página 224. Ajá. Capítulo 6. Ajá, Romanos 6 y vemos versículos 12 a 14. Ujú. ¿Lo leo yo? Ok. Por lo tanto, no dejen que ustedes, el pecado, siga dominando en su cuerpo mortal y que los siga obligando a obedecer los deseos del cuerpo. No entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. Al contrario, entréguense a Dios como personas que han muerto y que han vuelto a vivir. Y entréguenle su cuerpo como instrumento para hacer lo bueno. Así, el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues no están sujetos a la ley, sino a la voluntad de Dios. Ok, nosotros tenemos un problema con qué? El pecado, Con el ¿verdad? pecado, Nos quiere dominar. El diablo quiere que nos entreguemos a él. Y pues queremos que nosotros seamos sus instrumentos. Y San Pablo está diciendo que no permitimos esto, que no lo permitamos. Y vamos a ver qué es el resultado del pecado. El versículo 23 es el último versículo de este capítulo 6. Está en la próxima página, pues Sí. ajá, que uno de ustedes gusta leer. El pago que da el pecado es la muerte,
por el don de Dios, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús nuestro Señor. Ok. So aquí, El pecado, la paga que da el pecado es la la muerte. muerte. Entonces, aquí Silvestre se está preguntando, ¿cómo voy a resolver esta situación? Y es una idea, es pues, yo voy a esforzarme más para obedecer los 10 mandamientos. Haciendo esto va a poder resolver su situación de ser pecador y de merecer la muerte. Si obedece los mandamientos, sí. Ok, Si se porta pero bien, ¿va a sí. poder llegar a vivir una vida perfecta? No. No, No. Va a seguir siendo un pecador, ¿verdad? ¿Y Sí. merecedor de qué? La muerte. de la La muerte. muerte. Ok, Romanos 5:20 es una página más antes. Ok. Casi es al final del capítulo 5, en la página 223. Ajá. Ok. So dice, la ley vino para que aumentara el pecado. Pero cuando el pecado aumentó, Dios se mostró aún más bondadoso. So, teniendo la ley, se aumenta ¿qué? El El pecado. pecado. El pecado. Porque ahora uno peca desobedeciendo una ley. Pues sin ley uno peca, pero no es por desobedecer una ley. Ok. Ahora Silvestre está pensando, pues si yo no me puedo salvar, entonces ¿es Dios quien me salva? Sí. Y pues vamos a ver qué es lo que dice en San Juan 3:16. En la página 137. Bueno, ya pasé. Página 137. Ujú. Ujú. Que ya lo han encontrado. Sí, Sí. Sí, de donde dice el amor de Dios para el mundo. Me imagino, pues casi estoy seguro que han escuchado este versículo antes, pero este resume el evangelio mejor que cualquier otro versículo. ajá. Sí. Pues dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. ¿Qué tanto amó Dios? O sea, Dios amó tanto al mundo. Mucho. Muchísimo. Ajá. Pues Que tanto que hasta entregó a su hijo. estaba dispuesto a enviar a su Hijo en una misión con el propósito de sufrir y morir por nosotros para lograr nuestra salvación. Eso es que tanto nos amó. Y Jesús estaba dispuesto a Por nosotros. abandonar la gloria en el cielo, hacerse hombre y ir a la cruz para nuestra salvación. Y dice, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida Para que tenga eterna. vida eterna.
Cualquier persona que cree en Jesús tiene que Vida eterna. vida eterna. Vida eterna. Este recibimos por medio de la fe. Lo podemos ver aquí que no es por obedecer la ley. Es por lo que Dios hizo por nosotros. Y es porque Dios nos ha salvado que queremos obedecer la ley. Y pues ya llegamos al punto final aquí. Y pues entonces esto se trata del plan divino. Pues tenemos un hombre y una mujer aquí. Tenemos el símbolo de Dios y estas flechas que representan servir y amar a Dios por servir y amar a nuestro prójimo. Por servir y amar a Dios por servir y amar a nuestro prójimo. Porque podemos hacer algo directamente para Dios. ¿Tiene Él alguna necesidad? No. 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 Servimos a Dios cuando servimos a los que nos rodean. Entonces, dice en el principio existió Dios. Dios existió. Creó los cielos y la tierra. Ujú. Creó hombre y mujer. No, hombre y mujer los creó. Sí. Aquí ellos están alabando a Dios. Tienen las manos alzadas. Todavía no había entrado el pecado. No había ninguna separación entre hombre y mujer, ni entre ellos y Dios. Ellos amaban y servían a Dios perfectamente, amándose y sirviéndose el uno al otro. Dice, el plan de Dios era que le sirvamos a Él por servir a otros. Pero la humanidad pecó. Tenemos los símbolos del pecado. En vez de que las flechas vayan hacia Dios y a nuestro prójimo, Gracias. regresa a sí mismo. Se está sirviendo a uno mismo. Egoísmo. Con el pecado llegó la muerte. Tenemos el símbolo de la muerte aquí. Jesús el Mesías, pues es Dios en carne, vivió sin pecar. Llegó Jesús aquí y pues podemos ver que Él puede amar y servir perfectamente a Dios, amándonos y sirviéndonos perfectamente. Y es mientras que nosotros somos pecadores. Jesús no vino a servirnos porque lo merecíamos, pero aún siendo sus enemigos, vino a servirnos. Jesús sufrió la muerte que nosotros merecemos por ser pecadores. Eso es lo que merecemos nosotros, la muerte. Pero Él murió en nuestro lugar, cargando nuestro pecado. Jesús permanece entre nosotros por medio de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos lleva a la fe en Jesús. Y pues podemos ver que el Espíritu Santo nos hace creer en Jesús, que Jesús cargó por nuestros pecados, que podemos alabar a Dios. Pues les voy a mostrar algo aquí antes. Podemos ver con el pecado que también hubo una separación entre el hombre y la mujer. No hay solamente separación entre Dios y la humanidad, sino entre uno y el otro. Okay. Entonces, la muerte es transformada en una puerta a la vida eterna. Aquí, en vez de símbolo de la muerte, tenemos una puerta con tablilla.
¿Por qué contabilidad? Entre las tablas uno puede ver algo de lo que está al otro lado, ¿verdad? Nos enseñan las escrituras algo acerca de cómo es la eternidad. Pues nos dice algunas cosas, pero vamos a poder saber cómo es la eternidad. No vamos a saber hasta que entremos, ¿verdad? Ujú. Y pues ya pasando por la muerte, entramos en la vida eterna. Y ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos empezar a vivir como Dios quiere. No perfectamente, pues podemos ver las líneas aquí, pero con el poder de Dios obrando por medio del Espíritu Santo, pues podemos empezar a amar y servir a Dios por amar y servir el uno al otro. En la vida venidera, Dios restaurará su plan original y vamos a poder servir y amarlo perfectamente. Y con esto se termina la clase. Okay. Y pues voy a... Ok. So, ajá. So, entonces, ya me ven a mí en la pantalla, yo lo estoy viendo. Sí. Sí, pastor. Ajá. Ok. Pues, ¿tienen alguna pregunta o observación? No, todo estuvo muy No, bien. pastor, todo estuvo muy bien. Estuvo muy bonito. Siempre nos ha explicado muy bien. Nada más es cuestión de que uno lo memorice un poquito. Ok, Pero está pues bien lo voy explicado. a subir a YouTube y pues lo van a poder ver la clase ahí. Y tal vez los que no pudieron hoy, pues van a poder ver la clase en YouTube. Esperamos para el jueves de tener más participantes, pero podemos terminar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por tus muchas bendiciones. Te damos gracias que nos diste esta oportunidad para aprender más acerca de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a poder crecer en nuestra fe por medio de lo que hemos aprendido. Que nos ayudes a aprender mejor tu palabra y meditar en ella. Y que nos hable acerca de tu voluntad y lo que has hecho por nosotros en Jesús. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Y pues con esto terminamos la clase, pues a ver si para el jueves podemos estar empezando más puntuales. Sí, pastor. Está bien, pastor. Ok. So, entonces, si no tienen ninguna otra pregunta, voy a terminar la reunión. Sí, pastor. Está Que bien, pase buenas pastor. noches. Buenas noches. Buenas noches. Que Saludos a su pasen bien la familia. noche. Ok. Buenas noches. Y gracias, pastor. De nada.